Muy buenas, ¿qué tal estamos? Este vídeo me lo habéis pedido muchísimo, así que ahí vamos a hablar de los 7 consejos científicos que te harán estudiar de forma más eficiente. Y estos son consejos que yo mismo uso mucho. De hecho, esta última semana he hecho exámenes finales. Yo soy desarrollador de aplicaciones web y de aplicaciones de móvil, y por la tarde, después del trabajo, estoy estudiando para la universidad, en una universidad que se llama la UNED, que tengo aquí unos vídeos explicando cómo es. Entonces, bueno, me preguntaréis cómo conseguir, pues, combinar el trabajo y los estudios. Mucha gente me lo ha preguntado y me ha preguntado por técnicas que podría usar para estudiar de forma más eficiente. Sin embargo, para mí, para conocer las buenas técnicas que un estudiante debe usar, es muy importante revisar los artículos científicos y toda la investigación que se ha hecho sobre el tema, porque mucha gente desconoce o no es consciente de que en las universidades suele haber, pues, un departamento de ciencias de la educación donde hay investigadores y hay gente muy lista que hace muchos experimentos para comprobar qué técnicas son mejores y peores cuando se trata de estudiar. Y muchos alumnos y muchos estudiantes pues no están al tanto de eso, así que si puedes conocer estas técnicas que ahora en este vídeo te resumiré, es muy probable que estudies de forma mucho más eficiente. Es decir, y cuando digo eficiente no digo echar codos todo el día para sacar la mayor nota, me refiero a sacar la mayor nota con el mínimo de tiempo invertido, porque yo también sé que muchos de vosotros, o casi todos, tenéis vida fuera de los estudios, así que también es importante dedicar el mínimo tiempo a los estudios para que el resto de áreas de tu vida también tengan bastante sentido para ti. Así que bueno, vamos a hablar de estos 7 consejos basados en investigaciones científicas que puedes usar para estudiar de forma mucho más eficiente. El primero de todos, y uno de que mucha gente se olvida, y os parecerá una obviedad, es que cuanta mayor salud tengas, mejor será tu capacidad para estudiar. Y os parecerá, pues qué tonto, ¿no? O sea, no tengo ninguna enfermedad ahora mismo, o quizás sí. Pero pensad un poco más sobre eso, porque duermes suficientes horas en el día. Mucha gente pues duerme unas 6 o 7 horas, lo que puede, y a veces su sueño no es de suficiente calidad o no es suficientemente profundo. Para mí, si una persona pues tiene el tiempo si yo tengo el tiempo de dormir 9 horas o 8 horas, intento hacerlo. Muchas veces pues uno se queda viendo algo por la noche y acaba durmiendo muy poco, pero los días que he dormido más, que he dormido 8 o 9 horas, son los que estoy más atento y en los que estudio mejor. Otra forma de mejorar tu salud, que muchas veces mucha gente pues no hace, es hacer deporte al menos unos 30 minutos al día, hacer estiramientos, cuidar de su cuerpo. Esto es esencial para mantener una buena salud, que después te mejorará muchísimo la atención, y hay muchos estudios científicos que dicen que los estudiantes que han estado haciendo un poco de deporte, así no digo ahí un deporte muy profesional, digo estar corriendo, estar haciendo algo durante 30 minutos, su capacidad de atención y de memorización aumenta muchísimo. Así que el deporte esencial. La comida, comes algo que se te pone bien, comes por placer, comes demasiado poco. Mantener unos buenos hábitos de comida y mantener una buena regularidad y comer alimentos, por ejemplo, que sean poco fritos, que contengan pocos azúcares, todo eso hace que los alimentos se te pongan mejor y que al fin y al cabo el estómago y los intestinos son una máquina que consume mucha energía de tu cuerpo. Entonces, si tienes una buena digestión y si tienes una buena comida, pues tendrás más energía para el cerebro para estudiar mejor. Y por último, la salud mental. Y mucha gente pues no le gusta hablar de salud mental, pero la verdad es que yo cuando estoy estudiando, y muchos de nosotros, nos entran sentimientos, por ejemplo, como de ansiedad o de cansancio o de distracción. Entonces todos esos sentimientos, todas esas sensaciones que empiezan a entrarnos de aburrimiento, por ejemplo, todo eso tiene un origen en nuestra salud mental y en los problemas que tiene cada uno. Entonces, poder trabajar en la salud mental con hábitos sencillos como son la meditación
o hacer un diario donde reflexionas sobre lo que te está pasando y lo que te preocupa cada día, mejorará muchísimo más tu concentración, porque al fin y al cabo el cerebro, cuando estamos estudiando, no solo estamos estudiando, estamos pensando en un sinfín de cosas que a veces que estás estudiando y que los pensamientos se te van como un remolino y es muy difícil de prestar la atención. Entonces, alguien que tenga una buena salud mental y que se preocupa para cultivar su mente, pues va a tener mucho más facilidad estudiando. Así que tened eso muy en cuenta, ya que cosas así como la meditación a mí me han ido como de maravilla, es algo en el que estoy en camino de aprender y que creo que tiene mucha potencial para los estudiantes. Y cada vez hay más coles y hay más instituciones educativas que usan la meditación para mejorar pues, el bienestar y la capacidad de estudiar de sus estudiantes. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de otro consejo que os va a mejorar mucho si no lo estáis aplicando, pues vuestra capacidad de estudiar. Y es que imaginaros el día antes del examen. Es muy probable que mucha gente el día de antes del examen se tire muchas horas seguidas estudiando, porque los días anteriores quizás no ha tenido tiempo, según le parece, de estudiar suficiente. Sin embargo, reiteradamente, todas las investigaciones científicas que se han hecho sobre este tema, donde se compara qué tan efectivo es estudiar muchísimo el día antes del examen o estudiar muy poco, cuando digo muy poco es un cuarto de hora y repasando un poquillo los apuntes, pero hacerlo cada día, es mucho más efectivo estudiar poco, pero cada día, que estudiar mucho durante un día solo y después ya olvidarte. Muchas investigaciones que se han hecho, e incluso si el total de horas dedicadas es el mismo, es decir, si tú dedicas 6 horas pero estudias solo el último día y dedicas 6 horas a estudiar pero estudias cada día durante un mes, es mucho más efectiva la segunda opción, estudiar 6 horas y repartir esas 6 horas entre pues todos los días de un mes. Pero mucha gente me dirá, pero eso, pues en la teoría, pues muy bonito, todos quizás tenemos esa intuición de que si estudiamos cada día es mucho más efectivo que si estudiamos muchísimas horas pues el último día antes del examen, pero para mucha gente pues le pensará que no es viable, que realmente pues tiene muchas obligaciones en su día a día y no puede dedicarle cada día un tiempo a estudiar. Mi respuesta a la gente que esté pensando en esto, porque yo también estoy en esa situación, que a veces que tengo tantas cosas al día que hacer que no tengo tiempo de dedicarle cada día a estudiar, es que tienes que empezar a tratar a estudiar como un hábito, no como algo que haces pues puntualmente. Y los hábitos se construyen enlazándolos con otros hábitos. Por ejemplo, a mí me va muy bien, justo después de salir del gimnasio, pues empezar a estudiar y hacer un repaso a mis libretas donde guardo pues mis apuntes y hacer el truco de memorización que os contaré en el siguiente apartado de este vídeo. Entonces, si puedes enlazar el hecho de estudiar o puedes marcarte la rutina que después de hacer A, estudiaré, después de hacer algo, pues empezaré a estudiar, en mi caso pues es el gimnasio, pues os va a ser mucho más fácil estudiar cada día. Entonces, esta técnica de que estudiar cada día es mucho más efectivo que estudiar durante muchas horas seguidas, pues se llama repetición espacial. Y a eso también hay que añadirle que si estudiamos durante muchas horas seguidas, quizás los primeros 30 minutos vamos a tener mucha atención y vamos a estudiar de forma muy eficiente, pero pasados los primeros 30 minutos empezaremos a mirar el móvil, empezaremos a tener muchísima menos atención y muchísima menos capacidad para recordar, y entonces pues el tiempo que le dedicamos, que para todos es el mismo el tiempo, para ricos y pobres, pues el tiempo que le dedicamos pues va a ser mucho menos efectivo y mucho más mal invertido, claramente. Y el siguiente truco que tenemos, basado también en muchas investigaciones científicas que se han hecho sobre esto, sobre cómo estudiar de forma efectiva, es el truco del recuerdo activo. Y para eso os voy a hacer otra pregunta, y es que ¿cómo estudiáis? ¿Leéis el libro directamente? ¿Subrayáis apuntes? ¿Hacéis resúmenes? Mucha gente hace una de esas tres cosas. Pero, ¿qué dicen los científicos? ¿Cuál de estas tres cosas es efectiva para estudiar? La primera, la de leer el libro, según los estudios científicos, es muy poco efectiva. Lo mismo podemos decir de subrayar el libro.
en función al tiempo invertido también es muy poco efectiva. Y la tercera, finalmente, de hacer resúmenes, también es pero que muy poco efectiva, ya que uno pasa mucho tiempo copiando los resúmenes, pero igualmente a muchos nos ha pasado que nuestros resúmenes que escribimos con tan buena letra y nos quedan tan maravillosos, pues acabamos olvidándolos. Así que estas tres técnicas pues son muy poco efectivas. Entonces, ¿cuál es la técnica efectiva de estudiar? Para saber cuál es esa técnica efectiva de estudiar, tenemos que cambiar nuestra mente, ya que normalmente entendemos el aprendizaje como un proceso en el cual el conocimiento del libro o del profesor pasa a nuestra cabeza. Pero según la ciencia, aprendemos de forma mucho más eficiente cuando sacamos el conocimiento de nuestra cabeza y lo usamos. Entonces, ¿a qué te refieres, Arnau? ¿Cómo podemos pasar eso de la práctica? Eso lo podemos pasar a la práctica cuando, en vez de hacer muchos resúmenes o apuntes, lo que hacemos es hacer que un compañero o alguien nos haga preguntas y que nosotros tengamos que recordar lo que habíamos leído otro día, el día antes del libro. Si nos hacen preguntas y las sabemos contestar, es, según los científicos, en ese momento que sacamos el conocimiento de nuestro cerebro, es en este momento que nosotros estamos aprendiendo. Porque el aprendizaje, al fin y al cabo, el cerebro no es tonto y solo aprende esas cosas que realmente usa. Lo que no usamos, lo olvidamos. Así que si quieres aprender algo, úsalo. Haz que un compañero te haga preguntas y tú pues te sacas el conocimiento, al responder a esas preguntas, te sacas el conocimiento del cerebro y de esta forma tú refuerzas las memorias que de otra forma, de no habértelas preguntado, pues las olvidarías, básicamente, porque es eso lo que hace el cerebro. Y si no tienes compañero, pues sencillamente abres el libro, lees el título del apartado e intentas recordar qué es lo que había bajo ese apartado del libro. Y esto tiene el mismo efecto, no hace falta pues tener amigos para estudiar. Y esta es la técnica del recuerdo activo, que en resumen pues nos dice que cuanto más sacamos el conocimiento de nuestro cerebro, cuanto más usamos el conocimiento, más efectivamente aprenderemos. Así que olvidaros de hacer resúmenes. Yo este año no he hecho ningún resumen y me ha ido muy bien de momento los exámenes. Vamos a ver cuál es la nota. A ver, la siguiente herramienta, la siguiente técnica que os recomiendo muchísimo para estudiar de forma eficiente es usar herramientas que no vayan en tu contra. Porque muchas veces cuando estamos estudiando usamos herramientas tecnológicas, como por ejemplo, pues mucha gente usa una aplicación que es maravillosa, que se llama Notion y que permite personalizar mucho tus apuntes. Pero el problema de usar las tecnologías para estudiar, para guardar tus apuntes, es que cuando tú estás estudiando, hay un momento, como ya os he comentado, a mí me pasa mucho que me entran sensaciones así de aburrimiento, de cansancio o de ansiedad y pienso, qué palo es estar viendo pues esos apuntes tan aburridos. Y pienso, con este mismo aparato tecnológico que constantemente además me están saliendo un montón de notificaciones, por ejemplo cuando estudio con el móvil al lado o con el ordenador, pues con este mismo aparato podría estar consultando redes sociales y pasado muy probablemente pues 20 minutos ya, y me lo he comprobado muchísimas veces y nunca falla. O sea, pasando 20 minutos de yo estar con un aparato tecnológico estudiando, empiezo a hacer otras cosas como pues mirar las redes sociales o hacer cosas o mirar YouTube o mirar cosas que no me convienen porque debería estar estudiando. Entonces, mi conclusión al fin y al cabo es que para estudiar ya no uso las nuevas tecnologías. Si tengo, por ejemplo, que hacer apuntes o tomar notas de cosas, por ejemplo, tomar notas de una pregunta que yo he fallado, en vez de usar el aparato tecnológico con conexión a internet que me va a dirigir la atención a otra cosa, pues siempre uso esas libretas de A5, de tamaño A5 para estudiar, que se llevan muy bien en la mochila, y de allí pues yo voy preguntándome pues las cosas que hay en la libreta, miro el título del tema que tengo en la libreta, recuerdo en la cabeza pues todo eso y al sacarme de la memoria las respuestas a las preguntas que yo tengo, pues hago esta práctica de memorización que acaba siendo, como he explicado en el apartado anterior, pues muy efectiva para estudiar. Así que cuanto más puedas usar, pues a mí me funciona al menos, pues las
tecnologías analógicas, y si realmente es que tienes que usar las tecnologías para estudiar, para mí me va muy bien cerrar el wifi, cerrar la conexión a internet, ya que así no me inunda de notificaciones y puedo concentrarme de forma mucho más fácil. Así que, en resumen, usar herramientas que no vayan en tu contra cuando te vas a estudiar. Vale, muy bien. El siguiente consejo que os doy es el de una teoría que es muy conocida en las ciencias de la educación, que es la teoría de la zona de desarrollo próximo. Esta es una teoría de un psicólogo ruso que es llamado Lev Vygotsky. Y bueno, ¿qué dice el Vygotsky? Dice que, y este es un concepto que os sonará muy obvio, que para que un estudiante aprenda un nuevo concepto, este concepto debe estar cercano a sus conocimientos actuales. Es decir, que lo que aprendemos de nuevo no debe ser demasiado complejo para que no lo podamos entender. Debe estar, si aquí está el conocimiento básico, nosotros estamos aquí y aquí está el conocimiento experto, no podemos aprender de golpe el conocimiento experto. Tenemos que irlo aprendiendo pasito a pasito con aproximaciones a ese conocimiento experto, con simplificaciones. Y es por eso que mucha gente me comenta en mis vídeos de YouTube, es como, oh Arnau, lo explicas mucho mejor que el profesor. Y para mí sí que es cierto, pero sencillamente esto se debe a que yo lo explico de forma más simplificada y de forma pues más atractiva, más visual, que la gente, como yo hago una simplificación del conocimiento experto, pues la simplificación que yo hago es mucho más fácil de entender, y por lo tanto pues es mucho más efectivo para un estudiante empezar, en vez de leerse directamente el libro o en vez de escuchar directamente al profesor, que el profesor al fin y al cabo lo que hace es explicar el conocimiento desde el punto de vista del experto, desde el punto de vista de la persona que sabe mucho. Por esta razón, muchas veces lo que dice el profesor, los estudiantes de la uni no lo acaban de entender del todo, porque el profesor, pues lo que dice, lo dice de forma muy compleja, como es propia del conocimiento experto, mientras que los alumnos están aquí, están muy lejos de llegar aún. Así que para un alumno es mucho más efectivo, en vez de empezar leyéndote el libro, o en vez de empezar escuchando las lecciones del profesor, empezar leyendo resúmenes hechos por otros estudiantes. Y eso, por ejemplo, en mi universidad, en la UNED, hay grupos de estudiantes que comparten entre sí los resúmenes, y hay muchos resúmenes colgados en internet. Por lo tanto, mi recomendación es que antes de leer el capítulo de un libro, te leas su resumen. Y si no hay resumen de este capítulo del libro, pues te lees el resumen que hacen los alumnos, que también les ayuda a estudiar, pero que en vez de leértelo, este resumen antes del examen, pues que te lo leas antes de leer el capítulo. Porque muchas veces, si no te lees antes el resumen, que es una simplificación para que tú lo entiendas, si no te lees antes este resumen, muchas veces no entenderás el capítulo y te quedarás bloqueado. Cuando en verdad lo que pasa es que este conocimiento del libro, que es tan complejo, o este conocimiento que te está dando el profesor, no está dentro de tu zona de desarrollo próximo. Es decir, no está lo suficiente cerca a tus conocimientos para que tú lo puedas entender. Así que por eso es tan importante la zona de desarrollo próximo. El siguiente truco que os voy a dar para estudiar de forma más eficiente está basado en la teoría científica que se llama la teoría de la actividad. Esta teoría nos dice que el conocimiento está situado socialmente, y es que nosotros aprendemos algo que es útil en sociedad, algo que nosotros sabemos que es útil para cumplir nuestros objetivos y para ayudar a los demás. Para muchos ingenieros como yo, para mucha gente que estudia ingeniería informática, pues eso es bastante lejos de la realidad. Muchas veces aprendemos cosas que no sabemos para qué sirven. Y esto es un gran problema porque afecta mucho a nuestra motivación y hace que pues muchos estudiantes acaben dejando la carrera. Por favor, no dejes la UNED, que ya mucha gente lo hace. Mucha gente deja mi universidad, por favor. Y mucha gente sencillamente pues no le ve un sentido al estudio que hace. Por lo tanto, es muy importante, si realmente quieres sobrevivir en la universidad especialmente, hacer una búsqueda, hacer una pesquisa en internet de para qué sirven
aquellas cosas que tú estás aprendiendo, porque realmente que si tú no sabes para qué sirve lo que aprendes y pues lo estás estudiando cada día, pues eso es muy desmoralizante. Y eso también tiene esta teoría de la actividad, de que el conocimiento tiene que ser útil socialmente para que tú lo aprendas y que tiene que estar guiado por tus objetivos. También tiene la implicación de que realmente no deberías empezar leyendo el libro por el capítulo de teoría, sino que deberías empezar leyendo el capítulo, y yo siempre lo hago, por los ejercicios. ¿Cómo lo hago yo? Me leo un ejercicio, no entiendo nada, digo, este ejercicio del libro me está pidiendo de hacer una cosa que yo no sé hacer. Y allí es cuando empieza mi motivación. Digo, necesito aprender a hacer esta cosa para que yo pueda ser útil en sociedad y pueda contribuir como ingeniero a mejorar la vida de los demás. Y por lo tanto, ¿dónde puedo encontrar la información que me permitirá resolver este ejercicio? Pues en el libro de teoría. Entonces es cuando yo empiezo a leer el libro de teoría. Me leo pues línea por línea del libro de teoría hasta que encuentro donde se explica la forma en cómo se puede resolver este ejercicio. Entonces cierro el libro de teoría, abro el libro de ejercicios y es entonces cuando empiezo a hacer el ejercicio. Termino el ejercicio, voy al ejercicio siguiente y veo, tampoco sé hacer este otro ejercicio, pues vuelvo al libro de teoría, busco la información necesaria para hacer ese ejercicio, vuelvo al libro de ejercicios y resuelvo el ejercicio. Y para mí esta es una forma mucho más motivadora de estudiar y que para mí tiene mucho más sentido que directamente leer el libro de teoría como la primera cosa que haces. Ya que, ¿y por qué no deberíamos leer el libro de teoría al principio y empezar por los ejercicios? Porque si leemos directamente el libro de teoría, es como que me estoy leyendo un montón de información, me está entrando un montón de información en la cabeza, pero yo no sé cuál de esa información es la importante, porque al fin y al cabo, pues no sé qué entra en el examen. Así que no tengo la motivación suficiente para recordar. Por eso, uno de mis consejos más importantes, y lo que he estado haciendo este último cuatrimestre, ha sido hacer muchísimos exámenes, ya desde los primeros días en los que estaba estudiando la asignatura. Y de esta forma me iban sonando las ideas y empezaba a ser capaz de filtrar qué conocimiento del libro de teoría era importante de saber y qué conocimiento no, porque vamos a ser sinceros, especialmente pues en carreras donde hay libros muy gordos, pues muchas de las asignaturas no entra todo el conocimiento del libro, solo entra algunos temas, algunos apartados, y solo puedes saber qué cosas entran y qué cosas no haciendo exámenes anteriores. Así que muy importante hacer exámenes anteriores para estar mucho más motivado y tener mucho más en cuenta, ser mucho más capaz de filtrar qué conocimiento es importante saber y qué conocimiento no. Y por último, este consejo que os voy a dar os va a sorprender muchísimo, y es que una de las preguntas que muchos estudiantes nos hacemos es: ¿cuándo estoy yo preparado para hacer el examen? ¿Cuándo estoy preparado? ¿Cuándo sé suficiente de un tema de la asignatura? Y una de las formas más útiles que he encontrado para saberlo, para saber si estás realmente preparado, es preguntarte si podrías enseñarle a alguien cómo se hace. Es decir, si nosotros sabemos enseñarlo, muy probablemente sabemos hacerlo, ya que enseñar pues es una habilidad compleja que requiere no solo entender el tema, sino que entender cómo una persona puede llegar a aprender ese tema que nosotros queremos enseñar. Además, enseñar también fomenta el recuerdo activo, también es una forma de recuerdo activo, es decir, es una forma de sacarnos el conocimiento de la cabeza y usarlo. Y por lo tanto, cuando enseñamos, mejoramos nuestra habilidad para hacer esta cosa que estamos enseñando. Por ejemplo, si yo te enseño a mí me ha pasado haciendo clases particulares a mucha gente, que los temas de los que hago clases particulares, pues me vuelvo un experto, porque realmente pues lo practico cada día. Entonces, cuanto más enseñas, más practicas, y además es una forma bastante agradable. Así que enseñar a tus compañeros, poder pues hacer explicaciones de los temas a tus compañeros que no lo entienden tanto, para mí es una de las formas más efectivas que existe de estudiar. Y también hay muchas investigaciones científicas que os voy a pasar aquí en descripción, que muestran cómo pues el aprendizaje enseñando es una forma muy efectiva de aprender.
Y si os ha gustado este vídeo, suscribiros a ese canal, y si queréis ir un poco más allá, porque realmente en este vídeo no hemos hablado de cómo exceler en los estudios, de cómo ser de los mejores y sacar ahí la matrícula de honor, así que si es algo que os interesa también saber, tengo aquí un vídeo donde explico todo lo que hay que saber para sacar la matrícula de honor. Y si también os interesa cómo es estudiar a distancia, cómo es estudiar en mi universidad, la UNED, también tengo aquí un vídeo donde explico la guía definitiva de cómo es estudiar en la UNED y pues cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Si os interesa aprender a vivir de las nuevas tecnologías y también si os interesa aprender a estudiar de forma más eficiente y recibir en el futuro muchos más consejos de estudio, suscribiros a ese canal y darle un like si acabáis de ver este vídeo por completo, porque yo un aplauso porque este vídeo ha sido muy largo porque tenía que cubrir muchísimo tema. Nos vemos en la próxima, un beso y hasta otra.